Hola hermanos y amigos, Dios les bendiga. Vamos a estudiar ahora Juan capítulo 3 versículo 1 al 6. Así dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Vamos a enfocarnos en Juan capítulo 3, versículo 3, que dice así: respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Naciere, aquí utiliza Jesús la palabra genao, la palabra griega genao, que significa regenerar, hacer que una persona abandone hábitos o una conducta reprochable. Consiste en el nuevo nacimiento que le da dignidad y poder al hombre natural, para transmitirle una nueva vida y un nuevo espíritu en Cristo, abandonando esos hábitos o conductas reprochables. Miremos qué nos dice primera de Juan capítulo 5 versículo 1, que dice así: todo aquel que cree que Jesús es Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado. Nosotros que hemos creído en Jesús somos nacidos de Dios. Por eso los cristianos son descritos como personas que nacen de parte de Dios y son hijos de Él. Como sale en Romanos capítulo 8 versículo 14, que dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que creemos en Jesús somos regenerados por medio del Espíritu Santo, que se encarga de cambiar nuestros viejos hábitos o conductas reprochables. Es ahí donde somos hijos de Dios. Ver que utiliza Jesús es la palabra griega eido, que significa percibir, comprender, conocer. Miremos qué nos dice Gálatas capítulo 4 versículo 8 en conocer. Dice así la palabra: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servía a lo que por naturaleza no son dioses. Vemos el reino de Dios al conocerle. Entonces solo le servimos al verdadero Dios, ya no le servimos a los falsos dioses, a lo que nosotros creíamos que eran dioses. Ver es como cuando el Espíritu Santo abre nuestros ojos espirituales y comenzamos a ver las cosas de Dios, a entender la palabra, a comprender los misterios del reino de Dios. Entonces es ahí donde nacemos de nuevo. Es la palabra hebrea, la palabra que utiliza Jesús en nacer de nuevo, es la palabra hebrea, anoten, que significa de lo alto, de arriba. O sea que al conocer de Dios, conocemos las cosas del reino. Miremos, ya podemos decir como decía Job, ¿verdad? Ahora podemos entender cuando Job decía en el versículo 42, versículo 5, que dice Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, dice Job. La palabra que utiliza la Biblia en oídas es la palabra hebrea sema, que significa rumor, anuncio. ¿Qué nos enseña Job? Que él solo por rumor o por anuncio conocía de Dios. Luego la palabra ver que utiliza Job en la Biblia es la palabra hebrea rajá, que significa experimentar, percibir, buscar. Quiere decir que Job, ahora que ya había conocido de Dios, él podía experimentar, percibir y buscar su presencia. Y así entrar el Espíritu Santo a reinar en su vida. Así fuimos nosotros antes de conocer de Dios, solo por rumores o anuncios lo habíamos oído. Pero ahora que lo hemos experimentado, podemos percibir su presencia y buscar de su reino. Es cuando en verdad podemos ver a Dios y conocer su reino. Jesús dijo en Juan, ¿verdad? Capítulo 3, versículo 3: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De cierto es la palabra hebrea amén, que significa así sea, firme, algo inmutable, un decreto que se tiene que cumplir. Jesús le está contestando a Nicodemo, maestro de Israel, sabedor de la ley, un conocedor de la palabra. Quiere decir que esta es una enseñanza para los que conocemos de la palabra.
A todos nosotros nos está exhortando el Señor, nos está diciendo que por decreto de Dios que tenemos que cumplir, si nosotros no dejamos que el Espíritu Santo de Dios nos regenere, haciendo que nosotros abandonemos hábitos o conductas reprochables, no vamos a ver, no vamos a percibir, comprender y conocer el reino de Dios. Después dijo Jesús en Juan capítulo 3, versículos 5 y 6, respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Eso lo dijo Jesús. En el verso 5 Jesús comienza con otro decreto diciendo que el que no naciere del agua y del Espíritu. Cuando dice nacido del agua y del Espíritu, este versículo lo utilizamos cuando enseñamos lo del bautismo. Cuando nos sumergimos en el agua, ahí queda el viejo hombre. El agua es símbolo del Espíritu Santo. Quiere decir que al estar sumergido en el Espíritu Santo salimos un hombre nuevo, ¿verdad? Al salir del agua, que es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos limpia de pecado. El hombre viejo queda muerto y cuando sale es una nueva criatura. Al sumergirnos en el agua, que es el Espíritu Santo nos va cambiando, nos va quitando los hábitos, ¿verdad?, que son reprochables. Entonces, al salir del sumergimiento del Espíritu Santo, somos nueva criatura. Como sale en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, ¿verdad? Todos son hechas nuevas porque el Espíritu Santo está haciendo ese cambio en nosotros. Ya somos nueva criatura. Y termina diciendo Jesús en Juan capítulo 3, versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Verdad? Cuando nacemos, ¿verdad?, del Espíritu, ya comenzamos a hacer las obras del Espíritu, los frutos del Espíritu, que es amor, paz, paciencia, benignidad, templanza, fe, mansedumbre, ¿verdad? Miremos lo que nos dice Gálatas 5, 24, 25, que dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Verdad? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Al sacrificar la carne con sus pasiones y deseos, vivimos conforme al Espíritu Santo. Entonces ahí es donde entra el reino de Dios en nuestras vidas, porque ya no vivimos nosotros, sino que vive en nosotros el Espíritu Santo y Él reina, ¿verdad? Él reina en nosotros, reina en nuestra mente, reina en nuestros corazones. Él es el que vive ahí. Hacemos la voluntad del Padre Celestial. Entonces ahí es donde conocemos, experimentamos el reino de Dios, porque Él es el que nos reina, no somos nosotros, no es nuestra propia voluntad, sino la voluntad del Padre, la que está en nosotros, que reina. Nicodemo, maestro de la ley, conocedor de la palabra, no entendía que era nacer de nuevo. Jesús se lo tuvo que explicar. Así nosotros tenemos que entender qué es nacer de nuevo. Si el Espíritu Santo no reina en nuestras vidas, no podremos ver el reino de Dios. Tenemos que conocer, experimentar y vivir en la palabra de Dios, que es su voluntad. Y es un decreto que se tiene que cumplir. Hermanos y amigos, al creer en Jesús y reconocerlo como nuestro Salvador, entra el Espíritu Santo y reina en nuestras vidas. Si usted quiere ver el reino de Dios, crea en Jesús, acéptelo como Señor de su vida. Lo invítelo a ser, ¿verdad? Invítelo a ser su rey, a hacer la voluntad de Jesús, del Espíritu Santo. Lo invito a hacer una oración de fe para que así usted pueda ser partícipe del reino de Dios. Cierre sus ojitos y así dice la oración de fe. Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Te acepto como Señor de mi vida. Límpiame de todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, para que cuando tomes la lista en el cielo esté presente. Reina en mi vida a través del Espíritu Santo, Señor, para conocer del reino de Dios. Gracias, Jesús, por morir en la cruz para perdón de mis pecados. Gracias, Padre Celestial, por haber sacrificado a tu Hijo para salvarnos. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si usted hizo esa oración de fe, el Espíritu Santo va a entrar en usted y va a empezar a reinar, va a enseñar, va a empezar a limpiarlo, ¿verdad? Quitarle todos esos hábitos reprochables y va a empezar a enseñarle el reino de Dios, los conocimientos, los misterios de Dios. Entonces ahí donde el reino de Dios entra en su vida, es ahí donde Él reina, ¿verdad?
Ya no es usted, es el Señor el que va a reinar en su vida. Y va a estar su nombre inscrito en el libro de la vida. Y va a aparecer cuando el Señor tome la lista en el cielo. Espero les haya gustado. Dios bendiga sus casas. Todos los que toquen sus manos sea bendecido. En el nombre de Cristo Jesús, bendiga a su familia, todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.